Saludamos al doctor Enrique Terán, médico farmacólogo, profesor de la Universidad San Francisco de Quito. Quisiéramos conocer su punto de vista, doctor Terán, sobre cómo marcha ese plan de vacunación del gobierno de Guillermo Lasso cuando ha transcurrido casi un mes de que el señor Lasso se encuentra ya en el poder. Gracias, Gustavo, y a todos quienes nos escuchan. Bueno, empezamos con la noticia positiva de la presentación de un Plan Nacional de Vacunación, un documento que había faltado, un documento inexistente en la gestión anterior, que daba luces de una planificación y de una hoja de ruta a seguirse frente a una oferta sumamente agresiva, vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Indudablemente, el cuello de botella en esa propuesta era disponibilidad de vacunas. Hemos visto que no ha sido fácil sortear el abastecimiento de vacunas, aun cuando se ha regularizado en alguna medida la provisión por los convenios que estaban previamente establecidos. Y estamos todos a la espera de la noticia que dio el presidente Lasso y la señora ministra de la adquisición de las 6 millones de dosis de la vacuna CanSino. Sin lugar a dudas, recibir esa dotación puede ser el punto de quiebre que garantice el cumplimiento de esa oferta y que traiga la tranquilidad que hace falta a la población. Ahora, un problema se ha evidenciado de que por alguna razón que aún está por ser bien diagnosticada, un 25% por lo menos de las personas que recibieron su primera dosis no retorna para la segunda. ¿Qué considera usted está pasando? ¿Qué está influyendo para esto? Pienso yo que hay dos aristas sobre las cuales se apalanca este problema. La primera es que seguimos desafortunadamente con un problema comunicacional. La gente tiene que entender que recibir una dosis de la vacuna brinda una baja protección frente a la enfermedad y que hay que completar el esquema. 2 dosis. Las 2 dosis dependen mucho del fabricante de la vacuna. Hay algunas que se deben administrar a los 21 días, hay otras que se administran a los 28, hay otra como la vacuna de AstraZeneca que se puede administrar inclusive hasta 12 semanas después de la primera dosis, pero es indispensable el recibir la segunda dosis. El segundo problema es el exceso de confianza quizás que se está generando con los datos que parcialmente parecerían soportar que la pandemia se está estabilizando, está entrando en un punto de control. Entonces, claro, escuchamos en las noticias que ya no hay lista de espera en las UCIs, estamos escuchando que ya no hay tantos casos diagnosticados y eso puede llevarle a la población a sacar la conclusión, entonces, ¿para qué me vacuno? ¿Para qué me pongo la segunda dosis? Ya no hace falta. Tenemos que ser enfáticos en que esa es una mala interpretación. Las unidades de cuidados intensivos siguen llenas prácticamente a nivel país y recordemos que se duplicó prácticamente la capacidad de las unidades de cuidados intensivos, entonces la situación no ha mejorado. Hemos tenido una sensible disminución en el número de pruebas diagnósticas que se realizan, entonces no podemos tener certeza de que el número de casos está disminuyendo. Así es que hay que hacer el llamado a la población para que acuda a recibir esa segunda dosis, que no se descuide, que recuerde que la vacuna es la mejor estrategia complementaria para poder controlar la transmisión de este virus y de la pandemia, por ende. Si es que vamos a reglas inversamente proporcionales, vemos que la meta del gobierno no se va cumpliendo. Esto de vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días está cumplida en aproximadamente, diríamos que un 12, un 13%, según las mejores estimaciones, pues se dice que 1.100.000, 1.200.000 ecuatorianos se encuentran vacunados. Si es que se trata, le decía, de reglas de 3, directa o inversamente proporcionales, el objetivo no se lo va a cumplir en 100 días, que sería algo más de 3 meses, sino quizá en 8 o 9 meses. Pero la situación puede cambiar, pues este proceso de arranque posiblemente no ha llegado
a tomar, diríamos, ya una velocidad de crucero, una velocidad de mantenimiento de la campaña. Sin embargo, persiste lo que usted ha señalado, el problema de aprovisionamiento. ¿Qué perspectivas ve usted en cuanto al cumplimiento de metas? Creo que efectivamente, si nosotros hacemos esa proporcionalidad, es matemáticamente complicado llegar al número estimado. Pero al mismo tiempo creo que el gobierno está siendo conservador con la disponibilidad de las vacunas. Hemos visto nosotros que con la alianza creada con el Consejo Nacional Electoral se va convocando por edades progresivamente, un día los pares, un día los impares, y eso en cierta manera da también una sensación de ausentismo, que la gente no logra llegar porque quizás no se entera con el suficiente tiempo y demás. Pero todo esto se enmarca en que no podemos abrir la vacunación indiscriminada porque las vacunas no van a dar abasto necesariamente. El momento que se concrete, y esperamos nosotros que esto sea durante el mes de julio, el aprovisionamiento masivo de, digamos nosotros, las 6 millones de dosis de vacunas de CanSino, una vacuna que es monodosis, estamos garantizando el 70% de ese grupo vacunal. Entonces ahí sí seguramente va a meritar el hacer vacunación masiva. Le escuchaba a la señora ministra que decía, estamos trabajando ya para abrir puntos vacunales indiscriminadamente. Y esa alianza público-privada de forma tal que se pueda vacunar en universidades, en empresas, en todo sitio. Claro, teniendo el biológico disponible. Si a eso se suma que el presidente Lasso había indicado que tenía avanzada una buena negociación con la vacuna rusa, con la Sputnik V, sin lugar a dudas nosotros podríamos en cuestión de un mes y medio arrasar, por usar un término, con la población que necesita ser vacunada de forma masiva y se podría cumplir con el plan. Obviamente, todos estamos aunando esfuerzos porque esto se cumpla. ¿Cómo va mientras tanto la evolución de la pandemia? Vemos que hay optimismo en algunas ciudades. Guayaquil, por ejemplo, está tendiendo ya a ser o a convertirse en una ciudad totalmente abierta, prácticamente sin restricciones, mientras persiste la preocupación en el sector empresarial, en el sector laboral. Hemos escuchado a los sindicalistas no estar totalmente convencidos de ese optimismo del gobierno que discrecionalmente ha invitado ya para que se retorne a las actividades normales, presenciales, a partir del 1 de julio. Es una situación altamente preocupante. Yo creo que uno no debe sino basarse en las experiencias ocurridas en otros sitios. Nosotros tenemos las malas experiencias de nuestros vecinos, por ejemplo, de Chile, de Uruguay, de Argentina inclusive, en los cuales con una vacunación relativamente buena, un porcentaje de la población alto ya con inmunización, han tenido nuevamente que regresar a confinamientos totales porque se disparan el número de casos. Y Entonces, lo propio ha sucedido también en países del primer mundo, como Inglaterra. correcto, correcto. No quería usar un ejemplo distante, pero en población muy parecida a la nuestra, el alto riesgo que genera la sobreconfianza hay que modularlo adecuadamente. Nosotros ya hemos tenido experiencias negativas, recuerde cuando hicimos el confinamiento total, al pasar a la semaforización, hubo gente que se saltó directamente del semáforo verde al semáforo verde, del semáforo rojo, sin pasar por el amarillo, y las consecuencias son inevitables. Gran número de casos, alta mortalidad. No podemos nosotros justificar que la vacunación sea una estrategia 100% efectiva porque lastimosamente no se va a cubrir a toda la población por un lado y no se va a lograr que la inmunización sea mágicamente efectiva. Hay unas ventanas de desprotección y hay ciertos porcentajes de eficacia. Además que recordemos que las vacunas están diseñadas para disminuir mortalidad, hospitalización. Entonces, el llamado a las autoridades seccionales a que traten de ser cautos en no
confiar a su población de que ya regresamos a la normalidad, de que ya vamos a abandonar la mascarilla y demás. El anuncio que ha hecho el gobierno sobre reactivar las actividades educativas, el reactivar las actividades laborales, es un llamado que yo creo que tiene un fundamento por detrás, pero que implica indudablemente peligrosidad. Por eso, a los involucrados, optimar las medidas necesarias para tratar de minimizar el impacto negativo. ¿A qué me refiero? A nivel escolar, es indispensable trabajar en sitios aireados, en grupos pequeños, en inculcar a los niños esas medidas de autoprotección para que puedan tener un desempeño adecuado. En el caso laboral, por favor, a quienes van a reactivar actividades presenciales, hacer testeo al azar, hacer testeo periódico para generar esa conciencia de identificación de cuadros iniciales, de cuadros tempranos, que entiendan los empleados que frente a la exposición tienen que autodeclararse en riesgo y por lo tanto hacer confinamiento domiciliario. Más todavía si es que existe algún tipo de sintomatología, pensar en este momento que cualquier gripe es COVID hasta que se demuestre lo contrario y por lo tanto hacer esa socialización de protección en grupo. Lo último que quisiéramos que suceda es que empiecen a aparecer focos de infección a nivel laboral, a nivel empresarial, y que eso se nos vaya de las manos y tengamos de nuevo un pico descontrolado de casos. Con respecto a la vacuna CanSino, doctor Terán, esta es una vacuna que no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, ha sido ya aprobada en Ecuador, pues ARCSA ha permitido su importación y por eso se han iniciado los trámites. Esta es la vacuna que aspira a utilizar masivamente en el corto plazo el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Qué reflexiones trae este tema? ¿Qué tan importante es el que esté o no aprobado por la OMS? Es un muy buen punto y vale la pena hacer la acotación. La Organización Mundial de la Salud no tiene capacidad de aprobación de los productos, pero lo que sí hace es regir un proceso de acceso a los fármacos. La Organización Mundial de la Salud lidera la estrategia COVAX, que es un proceso de cofinanciamiento para que los países, sobre todo los de bajos recursos, puedan tener acceso a la vacuna. Entonces, la Organización Mundial de la Salud va emitiendo ciertos convenios con los fabricantes para conseguir precios preferenciales, para conseguir abastecimiento preferencial y poder direccionar esas vacunas a los usuarios. Por eso va incluyendo paulatinamente a ciertos actores dentro de ese pool. Recordemos que hace cosa de un mes se decidió incluir dentro de la estrategia COVAX a la vacuna de Sinovac, que la estamos utilizando en el país y forma parte ahora del pool. Entonces, no hay por qué preocuparse que al momento no esté considerado dentro de las vacunas de la Organización Mundial de la Salud. Seguramente a futuro lo van a hacer por el beneficio que tiene. Yo extrapolo siempre la información que podemos sacar nosotros de México, que es en la región quizás del país que más tiempo y más ampliamente ha utilizado esta vacuna de Sinovac, con buenos resultados en términos de buena tolerabilidad en una población muy parecida a la nuestra. Gran ventaja, monodosis. Justamente por lo que usted empezaba la reflexión, Gustavo, la gente no acude a la segunda dosis. Entonces, eso nos genera a nosotros una gran preocupación. Si tenemos una vacuna que se puede poner una sola dosis, sin lugar a dudas nos conviene. Vacuna refrigerada de fácil manejo y lo más importante en este momento, un ofrecimiento de abastecimiento masivo que es crítico para alcanzar las metas propuestas. Su opinión, doctor Terán, sobre el valor, la importancia de vacunarse. Su mensaje para los ciudadanos. Siempre hay un sector de la población, no solamente en Ecuador, en cada país del mundo que tiene reticencias. Nosotros
tenemos que ser enfáticos en que el mejor invento en la medicina son las vacunas. Es la única estrategia para prevenir las enfermedades infecto-contagiosas y tenemos que tener total predisposición para recibir cualquier producto vacunal. Vemos con preocupación que se ha generado una cierta estigmatización sobre la calidad de las vacunas, algo infundamentado, algo que no tiene asidero científico, pero que está generando un poco de complicación. La gente ahora pregunta qué vacuna están poniendo, yo quiero que me pongan esta, que me pongan la otra, es que esta funciona mejor que la otra. Recordemos que ese tipo de preguntas quizás vienen de una reflexión infundamentada. Hemos llevado a nuestros hijos durante décadas a vacunarse y jamás yo he escuchado que preguntemos, disculpe, ¿qué vacuna es la que le están poniendo? ¿De qué marca es? ¿De dónde trajeron esa vacuna? Y mucho menos que después de vacunarles a los niños estemos preocupados, vamos a medir si es que la vacuna ha generado defensas, vamos a ver si la vacuna servía. Todo esto viene de la desinformación. Entonces, a quienes nos escuchan y a quienes puedan, por favor, replicar el mensaje, hay que vacunarse con la vacuna que esté disponible. No hay mejor vacuna que la que a uno le coloquen en el brazo. Aprovechemos que esta es una oportunidad de tener una protección adicional a lo que veníamos haciendo. Quienes deciden voluntariamente no vacunarse están en su derecho, por supuesto, pero recuerden que se constituyen automáticamente en población de riesgo y por lo tanto tienen que tener mucho más cuidado personal en evitar exponerse al virus, en enfermarse y complicarse. Entonces, la responsabilidad por encima de todo. Para finalizar, doctor Terán, ¿ha visto usted un cambio, diríamos, cualitativo en el sistema de salud? Sabemos que un mes es muy poco como para hacer evaluaciones, pero ¿puede sentir usted un mejor ambiente, por lo menos plasmado en intenciones, en planes para mejorar el tan maltratado sistema de salud ecuatoriano? Un mes definitivamente no permite hacer mayor análisis, pero creo que lo importante es que hay apertura. Se está generando y tendiendo puentes entre la autoridad, la academia, los actores, pero tenemos un sistema de salud en cuidados intensivos, por usar una analogía de la época. Se tiene que trabajar mucho para tratar de mejorar un poquito un sistema de salud tan deteriorado y por lo tanto no va a ser fácil ver buenos resultados en el corto plazo. Ojalá, y el lado que hacemos siempre a las autoridades es que COVID no es todo. Un sistema de salud depende de muchísimas aristas, entre las cuales la pandemia juega un papel importante, pero se ha descuidado mucho el sistema de salud. Por eso se ve con buenos ojos que se está reactivando vacunación infantil, que se quiere reactivar procesos de optimización de los hospitales, atención primaria, etcétera. Ojalá vengan buenos tiempos para la salud en el Ecuador. Gracias, doctor Terán, por habernos acompañado. Un gusto siempre a usted, Gustavo. Gracias. Han escuchado al doctor Enrique Terán, médico farmacólogo, es profesor de la Universidad San Francisco de Quito.